los intensivistas los que se dieron cuenta de que había una hipertensión intraabdominal y los que definieron el síndrome compartimental fundamental. La presión intraabdominal tiene un rango siempre que va a ir de 5 a 7, ¿ya? En un paciente normalmente internado. En ciertos pacientes que tosen pueden aumentar más, en pacientes que puedan ser tosedores crónicos, pacientes ascíticos, cirróticos, en fin. Pero siempre hay un margen que no sobrepase los 15 milímetros de mercurio. Cuando ya sobrepasa los mayores de 15, se supone que ya empieza a haber daño de órganos, sobre todo a nivel renal. Acuérdense que la presión intraabdominal hace que comprometa los vasos intraabdominales y los órganos intraabdominales. He ahí que los órganos no funcionen bien porque no hay una buena presión de perfusión. He ahí que aparece este término que se llama PPA o presión de perfusión arterial, ¿ya? Que no es más que la presión arterial media menos la presión intraabdominal, ¿ya? Y esta presión de perfusión abdominal tiene que ser mayor de 60 milímetros. Imagínense que si un paciente tiene una presión intraabdominal que supere pues los 20, ¿ya? Y tiene una presión arterial media de 70 menos 20 es 40. Ese paciente con una presión de perfusión abdominal de 40 no es lo suficiente para que perfunda las vísceras y los órganos cumplan su función. Como el riñón. El riñón funciona con presión. Si no hay presión de perfusión renal, no va a filtrar. Es importante, por lo tanto, mantener una buena perfusión de presión abdominal. Es así como se define el síndrome compartimental abdominal. Para definir el síndrome compartimental intraabdominal tiene que haber una presión sostenida mayor a 20 milímetros de mercurio. O otro es que hay una presión de perfusión abdominal menor de 60 milímetros de mercurio. En estos casos ya hablamos de que existe una hipertensión intraabdominal. Pero para hablar de síndrome compartimental tiene que asociarse a disfunción o falla de un órgano. Y ahí la fórmula que mejor lo colocamos. Síndrome compartimental abdominal es igual a hipertensión intraabdominal más disfunción orgánica. La sola medida de hipertensión intraabdominal, es decir, nos hacen la interconsulta, porque el residente le calculó que tenía 25 milímetros de mercurio, ¿ya? Y nos dicen, mire, este tiene síndrome compartimental. No, la sola medida de la hipertensión intraabdominal no define el síndrome. Tiene que haber disfunción orgánica. ¿Y qué disfunción orgánica hablamos? Es decir, tiene que haber acidosis en estos pacientes, tiene que haber oliguria, tiene que haber presión pico elevada en la vía aérea, porque acuérdense, esta presión pico tiene que ver en la máquina de ventilación. Son pacientes que están intubados. Y aquí el intensivista tiene que elevar la presión pico en la vía aérea, es decir, mayor fuerza en la presión de oxigenación por el tubo endotraqueal. ¿Por qué? Para vencer la presión intraabdominal. Acuérdense que cuando uno respira, empuja todas las vísceras del abdomen, ¿no es cierto? Cuando uno respira profundamente. Si hay una presión intraabdominal, pues va a tener que generarse mayor presión pico para ventilar a ese paciente. En esos casos ya hay síndrome compartimental. Asociado a hipercaria refractaria, le aumentamos la ventilación con el monitor, pero el paciente sigue con hipercarbia, es decir, aumento del CO2 en sangre, significa que no es suficiente la ventilación. Además hay hipoxemia refractaria, le estás dando oxígeno a alto flujo, con mayor concentración y con una presión, expiración positiva, entonces ni hablar, ese paciente está sufriendo por la presión intraabdominal, además de hipertensión intracraneal. Son indicaciones de que hay un síndrome compartimental. El síndrome compartimental abdominal puede ser primario, en este caso cuando la causa es dentro del abdomen mismo, por trauma quirúrgico, por ascitis o por algún tumor intraabdominal. En cirugía vamos a ver más que todo por trauma quirúrgico, por ilio postoperatorio. En estos dos casos rara vez se ven. También tenemos el síndrome compartimental secundario, cuando es por sepsis, lo que
hemos visto pacientes, como ya les mencionaba, los intensivistas detectan que un paciente con sepsis intraabdominal, con peritonitis, hace hilio prolongado y va a haber un gran edema, pacientes con pancreatitis también. En quemaduras grandes, quemados también, hace un gran hilio postoperatorio con gran distensión y hace hipertensión seguida de síndrome compartimental. En resucitación masiva, cuando uno hace gran ventilación, masajes y todo ello, hidratación. Y el síndrome compartimental recurrente son en pacientes que aparece y reaparece luego de un tratamiento médico quirúrgico, en un paciente con primario o secundario. Bien. ¿Por qué nos interesaba entender el síndrome compartimental? Porque estos pacientes, como verán, hace un ciclo igual vicioso, ¿ya? De hipertensión intraabdominal, en la que existe perfusión reducida de los órganos, produce falla multiorgánica, generando el síndrome compartimental, que es lo que le define, ¿ya? Y esto a su vez vuelve a aumentar mayor presión intraabdominal y a su vez mayor hipertensión intraabdominal, ¿ya? Por lo tanto, hay que cortar ese ciclo. Y para cortar ese ciclo necesitamos hacer una laparotomía también. Por ello, hay que monitorizar siempre la presión intraabdominal para ver si ya está en síndrome compartimental asociada a disfunción, tenemos que operar. Y se aplica lo mismo que vimos en control de daños, una laparotomía con descompresión. Se puede hacer laparotomía con cierre temporal de la cavidad, solamente fasciotomía o bolsa de Bogotá o Mayer, lo que ya vimos anteriormente. Hay que hacer una descompresión quirúrgica de la hipertensión intraabdominal. Muy bien, creo que ahí hemos terminado. No sé si es que hay preguntas del auditorio que podamos responder. O si no, hago alguna pregunta al azar para ver si me han captado, porque lo que nos interesa, por lo menos, es entender el enfoque clínico, verificar qué pacientes requieren cierta laparotomía inmediata o no requieren laparotomía inmediata. ¿Ha estado claro? ¿Alguna duda? Chicos, ¿alguna pregunta? Un ratito voy a hacer una captura de pantalla para el registro, ¿ya? Ok. Ok, ya hice la captura de pantalla para el registro. Chicos, ¿están despiertos? Sí, Vamos. doctor. Sí. Sí, doctor. Es extensa como la clase, pero sí hay puntos que hay que tener, como lo ha señalado el doctor Tineo, ¿no? Hay conceptos que son difíciles, lo que es control de daño, el concepto de síndrome compartimental abdominal, y la pregunta es, haz de cuenta, ¿se puede operar a un paciente y después de operar dejar el abdomen abierto sin cerrar? Es decir, no colocarle puntos. ¿Se podría dejar abierto? La pregunta. Levanten en la mano lo que dicen sí. Ya, sí se puede. Y si es que sí se puede dejar abierto, y entonces, ¿cómo se evita que se salgan los intestinos? Sí, ya no. Lorena, Lorena y Ernesto están ahí. Brian también, ¿no? ¿Cómo se evita que se salgan los intestinos?
Ahí sí ya nadie, ya todo el mundo ya bajó la mano. ¿Y por qué dejar el abdomen abierto? ¿Nadie responde? Doctor, lo que yo entendí de la exposición del doctor Tineo es que dejamos bueno, se deja el abdomen abierto para hacer cirugías cortas, en periodos cortos y volver a reevaluar, hacer limpieza de la herida y desinfección y evitar las complicaciones. Ya, bueno, muy bien, pero ¿y cómo evitamos que se salgan los intestinos? Bueno, el doctor mostró una técnica con pinzas, no recuerdo el nombre, que se veía ahí en la imagen, ¿no? Ya. Y habían dos técnicas que mostró el doctor que pero no recuerdo los nombres. A ver, No, creo que era con bolsa Bogotá, creo que era uno, y el otro era bolsa de con pin. Bogotá. Sí, es decir, cuando uno cierra el abdomen a presión, en realidad uno está matando al paciente, ¿ya? Siempre hay que evitar cerrar a presión un abdomen. Para eso se recurre, hay un recurso que fue desarrollado por un cirujano latinoamericano, el doctor Osvaldo Borraes, que se llama equivocadamente bolsa de Bogotá, porque no fue realizado en Bogotá, ¿ya? Pero el término correcto es la bolsa de Borraes, ¿no? Y se deja un plástico que generalmente es una bolsa de plástico que utilizamos como colector urinario y se deja como si que fuera una tapa de un recipiente, ¿no? Entonces evitamos con eso de que se salgan los intestinos, ¿de acuerdo? Ese es un concepto. Y el otro concepto también es, bueno, una cirugía abreviada, lo que es la cirugía de control de daños, ¿de acuerdo? Que es un concepto también que es importante. Es decir, en mi época hacíamos cirugías prolongadas, la cirugía estaba bien realizada, pero el paciente se moría. O sea, la cirugía estaba bien hecha, pero el paciente se moría. Hoy en día ya en trauma eso ya no va. Hay que entrar básicamente, controlar el sangrado y salir de ahí de sala de operaciones cuando el paciente tiene una triada, ¿no? Esa triada se llama triada de la muerte, ¿de acuerdo? Que lo van a revisar para las preguntas del examen. Bien, yo no sé si es que alguien tiene alguna pregunta, como dijo el doctor, si no hay preguntas, él va a hacer preguntas y me las va a dar para el examen. Bien, doctor Tineo, ¿algo más? Sí, bueno, como le mencionabas, en una clase es complicado realizar varios temas, pero de todas maneras hemos tratado de darle pinceladas a todo ello. Y yo creo que me gustaría que revisen individualmente, por lo menos los conceptos de cada uno de ellos, va a ampliar, pero creo que he tratado de ser claro en algunos puntos. Lo que me interesa es que sepan el manejo inicial, porque ustedes, cuando sean internos, que es lo primero que van a hacer de aquí, van a tener que actuar y saber qué hacer ante un paciente que llegue a la emergencia. Y más que definir si le voy a hacer lavado peritoneal, es primero hacer el ABC. ¿Ya? Eso es lo básico, saber enfocar a un paciente, saber por lo menos qué exámenes le voy a pedir. Luego, cuando hagan su especialidad, ya tratarán de repente de orientarse a qué línea van a hacerlo, pero igual, dependiendo de qué especialidad sea, también van a tocar trauma, porque este es un capítulo transversal a todas las especialidades. Muy bien, ok, te agradezco y me envías Gracias. preguntas para el examen. Ok, Ok, chicos, si no hay preguntas, nos despedimos. muy bien. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Sí, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.